indica la inscripción del curso para comenzar. Y como les comentaba, este enfoque está, o el enfoque de lo que vamos a ver hoy, está muy dirigido a que ustedes puedan tomar decisiones en esta, o entregarles algunas herramientas o criterios para que puedan mejorar la toma de decisiones al momento en que ustedes quieren por así decirlo, replantear su negocio, transformar su negocio, ver si si es necesario abrir diversificar, por así decir, su actividad económica, es decir, abrir una nueva forma de hacer negocios o hacer otro tipo de negocios, porque tal vez lo que estamos haciendo no está funcionando en este momento. Entonces, como digo, como les comento, esto va a ser el enfoque de lo que vamos a ver ahora. Y para ello es súper importante que sepamos o comprendamos la envergadura de lo que significa la estrategia, comprendamos lo que significa la planificación. También es súper importante conocer cuál es el rol de las finanzas en este punto, cómo funciona el riesgo, cómo encontrar los márgenes. También es súper importante que podamos evaluar las finanzas de las empresas, o sea, saber cuando sus contadores le entreguen a ustedes sus reportes de contabilidad, su estado financiero, ustedes puedan hacer alguna especie de análisis sobre esto. Eh, y finalmente, ver algunos indicadores que nos van a permitir saber o evaluar en este caso una diversificación de nuestros negocios, que era lo que les comentaba al inicio, o sea, saber bajo, sa reconocer ciertos criterios y ciertos indicadores que nos pueden dar luces de que en donde estamos invirtiendo o en el nuevo negocio en donde queremos empezar a incursionar, es viable o no es viable. Bueno, les comento igual, yo me presento, mi nombre es Esteban, actualmente trabajo en el área de administración y finanzas para la empresa Biplan, tengo alrededor de 6 años de experiencia ya, em, y desde mi experiencia y desde las metodologías que nosotros manejamos desde mi área de estudio, que es la ingeniería, la administración y los negocios, es que voy a basar todo lo que vamos a ver hoy. Primero, comencemos hablando un poco de lo que es la planificación, la estrategia, la táctica, a modo de comprender por qué se hace tan importante que, si bien vamos a tener los indicadores para poder evaluar estos nuevos negocios, o vamos a ver o vamos a saber, o vamos a poder más o menos dilucidar cuál es el estado actual de nuestra empresa, es importante tomar esos indicadores o tomar esa información y también planificarla. Actualmente, los negocios, por lo general, tienen, los negocios por lo general tienen sistemas de registro, los negocios por lo general ya tienen alguna especie de contabilidad. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno nos facilita mucho el trabajo del registro, podemos revisar algunas situaciones, podemos revisar, por ejemplo, las compras, las ventas de las empresas, de las pequeñas empresas a través de la misma página. Y bueno, si a ustedes tienen contratado algún software, mucho mejor. Probablemente ese sistema de gestión de empresa les va a entregar una información mucho más, más al detalle. Entonces, hablando ya derechamente de los objetivos, tenemos que entender que estos nacen para favorecer a alguien, estos nacen para alcanzar algo, para obtener un sueño, para alcanzar una visión. Y esos objetivos tienen que tener algunas características que tienen que ser medibles, por ejemplo, tienen que ser cuantificables, tienen que ser reales. Y si ustedes trabajan con muchas más personas en su empresa o en su actividad económica, también tienen que ser capaces de poder traspasarle esta visión de sus objetivos a estas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de objetivos, yo coloqué algunos ejemplos que pueden ver en la lámina, en donde vemos que hay objetivos tan absurdos como decir subir 15 kilos entre el 7 de abril y el 7 de mayo. No creo que alguien quiera subir de peso, pero a lo mejor puede que alguien sí, pero lo importante acá es que tiene
tiene factores de medición, ¿no? O sea, yo voy a decir que son 15 kilos, que es lo que vamos a lograr, o sea, 15 kilos vamos a subir y eso se va a lograr entre un rango de fechas. Cuando esto lo vamos y lo aplicamos a un negocio, encontramos los otros tipos de ejemplos, por ejemplo, incrementar el ahorro de la caja en un 30% en abril. Eso cuando nosotros nos planteamos este tipo de objetivos, lo que estamos enfocándonos es a hacer algún tipo de reducción de costos, o algún tipo de reducción de gastos, en caso que las empresas, por ejemplo, tengan algún costo fijo como un arriendo de oficina, algún costo fijo como el uso de la internet. Esos tipos de costos o gastos se pueden reducir para lograr este objetivo que, insisto, es un ejemplo, ya que cada empresa, cada realidad y cada persona en realidad de este planeta tiene objetivos muy distintos. Otro ejemplo de objetivo que vemos ahí es el de conseguir 500.000 pesos del Banco Estado, en este caso durante la última semana de abril. Este objetivo también es un ejemplo y es en base a lo que está sucediendo, a las posibilidades que nos está dando el gobierno de mantener la liquidez en las empresas. Y ahí también ese objetivo tiene una característica que es medible, porque se sabe que en la última semana de abril se tiene que lograr. Si no se consigue en la última semana de abril, ese objetivo no se cumplió. eh, si se tiene el monto del objetivo, o sea, lo que se quiere lograr, reúne las características que comentaba actualmente. Porque ahí también es realista porque es algo que está a nuestro alcance. Entonces reúnen estas características de esos objetivos. Y ahí insisto, y ahí viene el enfoque del objetivo, o sea, ¿por qué necesitamos en este caso, a lo mejor, allá haciendo un sobreanálisis del ejemplo, eh, conseguir estos 500.000 pesos? Eso también es a criterio de cada empresa. Puede ser para comprar más mercadería, atender a un nuevo cliente, pagarle a los trabajadores, etcétera. Los objetivos también tenemos que, en este caso, lo que yo le estamos mostrando y como es el enfoque de lo que vamos a ver hoy, solamente son objetivos de corto plazo, pero también tenemos que saber que existen objetivos de largo plazo. Esos objetivos de largo plazo son por lo general los que definen nuestros objetivos de corto plazo. Y lo digo por lo general porque actualmente, debido a la contingencia, a la turbulencia, a la inestabilidad, a todas las cosas desconocidas que están sucediendo en este momento dada la pandemia, es difícil plantearse o decir, ya sabes que en tal tiempo voy a lograr esto, porque no sabemos hasta cuándo dure, no sabemos cuándo, no sabemos si a la vuelta de la crisis efectivamente la economía nuevamente se va a acelerar y va a haber demanda para nuestros productos o nuestras empresas. Tampoco sabemos si después de esta crisis del virus vayan a volver las manifestaciones sociales que, indiferente a lo que busquen, lo real es que dañan el consumo y dañan la ecuación económica, por así decirlo, ya que se reduce el consumo, no se incentiva el ahorro, se reducen las inversiones y en general eso produce una caída general. Por eso es que nos encontramos después de estas manifestaciones sociales, llegamos, por ejemplo, a enero, al verano, y nos encontramos con algunos precios un poco más elevados, de algunos productos muy particulares. El tema del combustible, por ejemplo, es algo bastante que se nota mucho en realidad. Entonces, estos objetivos de largo plazo que en este momento no los tenemos claro porque no sabemos las turbulencias de mercado, sí quiero dejar expresado que definen nuestros objetivos de corto plazo, ya que siempre nuestros objetivos de corto plazo van a ser acciones concretas, siempre van a ser o cosas funcionales que nosotros vamos a lograr en las empresas. Por otro lado, igual están los objetivos de mediano plazo y que así como los de corto plazo, se derivan de los de largo plazo. Y aquí es donde podemos a lo mejor llamarlos o darles algún nombre. Cuando nosotros hablamos de objetivos de corto plazo, vamos a hablar de objetivos operativos. Cuando nosotros hablamos de objetivos de mediano plazo, vamos a hablar de objetivos específicos. Y cuando hablemos de objetivos de largo plazo, son objetivos generales. Estos objetivos generales, por lo general, por valga la redundancia, están expresados en la misión, en la visión, en los valores, todas esas directrices estratégicas que tienen las empresas son el enfoque que ellos tienen para poder lograr ciertos sus
objetivos, los cuales, insisto, pueden ser de carácter económico, pueden ser de carácter social, si es una empresa sin fines de lucro, eso depende de cada realidad. Para continuando, ya pasamos directamente a lo que es la estrategia y dirección, porque una vez que nosotros tenemos nuestro objetivo y decimos ya, esto es lo que queremos lograr en el corto plazo, también nosotros tenemos, o en el largo plazo, como sea, cual sea el plazo, nosotros tenemos que buscar la mejor manera de lograr ese objetivo. Cuando hablamos de estrategia y hablamos de dirección, nos abocamos a la, al- a la actividad humana, por así decirlo, que le inventó toda. Esto, de hecho, el tema de la estrategia y la dirección es algo completamente militar, diría yo, y algo que rige mucho en el mundo de las empresas. La estrategia es el camino o es una forma de resolver o de conseguir un objetivo. Una, por ejemplo, tenemos, y con este ejemplo quiero graficar más, de mejor manera lo que les estoy comentando. Nosotros, por ejemplo, estamos en guerra con China, un ejemplo hipotético. Nosotros mandamos a nuestros soldados y les decimos, ¿saben qué? Tienen que ir a pelear con China. Vayan. Y ahí los dejamos porque ese es el objetivo. Ganar la guerra con China, pelear con China, lo que sea. Vayan a pelear. Y ahí nos olvidamos, ahí si dejamos hasta ahí el ejemplo, probablemente nuestros soldados, nuestros guerreros, que son en este caso, si lo llevamos a un mundo empresarial, son nuestros recursos, es nuestra plata, nuestros activos, nuestros aliados incluso, los vamos a mandar para cualquier lado. Probablemente nuestros soldados lleguen a Brasil, otros lleguen a Australia, algunos van a llegar con palo y cuchara a pelear o sin nada. Cosa que sucede, y ese error sucede porque no hay ninguna estrategia de por medio. Cuando nosotros hacemos una estrategia decimos, no, primero vamos a ir a tal parte, luego vamos a ir a esta otra parte, para luego concretar nuestro objetivo. Ahí hay una forma planificada de conseguir un objetivo. Luego vamos a hablar de la planificación. Y aquí también les quiero comentar un poco lo que son los niveles de estrategia, que igual los comentamos anteriormente, que derivan un poco de en dónde se esté aplicando esa estrategia. Por ejemplo, si tu negocio es recomendable, en realidad, y te lo digo porque todas las empresas grandes, así como Google, Mac, Apple, Coca-Cola, tienen niveles de estrategia y trabajan con estrategias corporativas. Por ejemplo, eh, aumentar el bolsillo de los accionistas puede ser un objetivo corporativo. Ahora, ¿cómo les aumentamos? Si basamos, por ejemplo, en Coca-Cola, ¿cómo le aumentamos el bolsillo a los accionistas? Y para eso nosotros planteamos estrategias de negocios, que en este caso vemos que los negocios de Coca-Cola, voy a inventar, es la venta de bebidas y, digamos, por decir algo hipotético, y la construcción de casas. Ahí vemos que Coca-Cola, en este ejemplo hipotético, tiene dos líneas de negocio, que es la venta de bebidas y la construcción de inmuebles. Esos son dos tipos de negocio. Entonces, la estrategia en este caso, la estrategia de negocios tiene que adaptarse a esta estrategia corporativa. Luego que logramos esa adaptación y que las estrategias del negocio, y que ustedes lo pueden, y cuando yo hablo de negocio, no hablo de una empresa, no, hablo de formas en donde por la cual la empresa genera ingresos y esos pueden ser muy distintas. De hecho, la característica de lo que diferencia un negocio de otro es que son muy distintos. Otro ejemplo para comprender el tema de lo que es la estrategia de negocio, por ejemplo, Falabella tiene la línea de retail, tiene la línea de banca y tiene la línea, no sé qué otra línea tendrá, tiene la línea de negocio de aerolíneas, por ejemplo, no lo sé. Pero ahí ya vemos entre la banca y el retail que Coca-Cola ya está teniendo dos líneas de negocio, perdón, Falabella está teniendo las dos líneas de negocio siendo una misma empresa. A eso me refiero cuando hablo de estrategias de negocio. Cómo estas dos áreas que son de una empresa se relacionan para lograr los objetivos corporativos. Luego pasamos a las estrategias operativas, que ya tiene que ver un poco con lo que nosotros estamos comentando, con esta planificación de corto plazo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte operativa. ¿De qué tiene que ver? La parte operativa tiene que ver de cómo cada negocio, qué es lo que tiene que hacer cada negocio para poder lograr su objetivo. O sea, yo como
yo como jefe, por ejemplo, de Banco Falabella o como gerente general del Banco Falabella, del negocio de Banco Falabella, necesito plantear objetivos operativos que contribuyan a lo que yo estoy proponiendo para poder lograr el objetivo corporativo. Y así se dividirían estos tres niveles de estrategia. En cuanto a los tipos de estrategias, nosotros vamos a comentar dos a detalle. Sin embargo, hay muchos más, hay muchos más. Los que yo consideré más pertinentes para lo que estamos viendo hoy son las estrategias de crecimiento, algo que es transversal a nivel estratégico de todas las empresas, las estrategias competitivas, que también es transversal, y las otras son estrategias de cooperación. Aquí también me quiero detener porque las estrategias de cooperación es algo, en realidad no es nuevo, es algo que se viene haciendo, pero hace poco que se comenzó a reconocer. Y eso tiene que ver con la generación de alianzas estratégicas, alianzas que permitan sinergia entre empresas. Por ejemplo, si ustedes tienen su negocio y necesitan crecer más rápido, o sea, y no tienen a ningún aliado, yo les recomendaría que empezaran, o sea, y quieren adoptar pues, una estrategia de cooperación, la recomendación es que comiencen a buscar aliados, que comiencen a buscar personas que los puedan ayudar y que ustedes también le ofrezcan algo a cambio. No les recomiendo hablar siempre en estrategias de cooperación en términos de dinero. A veces hay cosas que podemos hacer que son distintas o que entregan un valor tan poderoso como el dinero sin tener que desembolsar. A esto lo que voy es a lo que hablo de aquí es el trueque de servicios, el trueque de lo que ustedes tengan para ofrecerle a su aliado. Por otro lado, vemos, quiero comentarle antes de seguir con lo que son los tipos con las estrategias de crecimiento y competitiva, comentarles un poco de lo que se trata la dirección estratégica que utilizan las empresas grandes por lo general y que en sí es parte del éxito que ellas consiguen, ya que cuando yo hago la estrategia no basta con hacerla, y tampoco basta con solamente fijarnos, ya sabemos que fijarnos un objetivo no basta, pero y hacer una estrategia, ahora yo vengo y te digo que tampoco basta, porque probablemente esa estrategia en el tiempo no pierda validez o, no se, o se genere algún cambio en el entorno, por ejemplo, que haga que esa estrategia que tú planteaste ya no sirva, y seguir aplicando esa misma estrategia en un contexto en donde ya no sirve, podría atentar incluso contra el objetivo inicial, contra el objetivo que te estás planteando. Ahora, dentro de la dirección estratégica, el objetivo máximo que buscan las grandes corporaciones, más allá de incrementar su bolsillo, es la de incrementar su participación de mercado. Al momento que nosotros comenzamos a incrementar nuestra participación de mercado, sea bajo la estrategia que sea, que como les comento la vamos a ver ahora en la siguiente diapo, es incrementar el alcance, incrementar el número de personas que te conocen, incrementar el número de clientes, indiferente a que te compren o no te compren, indiferente a que em, indiferente al trato que puedas tener con ellos. Lo más importante es haber alcanzado, haber tenido ese rango, ese alcance, ya que solamente así vas a poder difundir mejor tu marca y también tus productos, y eso trae la consecuencia de que te van a llegar más utilidades. Entonces, para nosotros, cuando yo le hablo de dirección estratégica, lo que estoy hablando es de un proceso de dirección. Cuando nosotros hablamos de dirección, hablamos de un proceso de guiar una empresa, de guiar y coordinar los recursos de un negocio para lograr este objetivo a través de la estrategia. Y este proceso lo que hace, y por qué se transforma en proceso, porque la dirección estratégica no solamente la elabora, sino que también evalúa los resultados. La dirección estratégica implementa esta estrategia, porque una cosa es plasmarla en un papel, es tenerla ahí súper bonita, con muchas imágenes y cosas en un Word, pero otro cuento es implementar la estrategia, que es donde realmente se gasta o se invierte mucho tiempo. Y finalmente, como les comento, es un proceso. Lo más importante es poder evaluar los resultados. Por ejemplo, en tus negocios o en sus empresas o emprendimientos,
deberían considerar tener registros de algo, de sus ventas, de sus gastos. Y así como tienen esos registros, también deberían considerar tener registros para la evaluación de los resultados. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo llevar un proceso de dirección estratégica bastante real en realidad. Ustedes tienen sus ingresos, ustedes generaron gastos. Al final del mes de abril generaron tanta ganancia, descontando todo de los ingresos. Esa ganancia se ajusta a los objetivos mensuales que nosotros tenemos de venta. Si no se ajusta, ¿qué es lo que pasó? Y aquí cuando yo estoy hablando de ese monto de caja de venta, de lo que quedó, de esta ganancia que nos queda, eso ya es un indicador. Eso ya nos, ese saldo de caja, esa ganancia, eso ya es un indicador. Y ese indicador ya nos está permitiendo evaluar los resultados. ¿Es lo que esperábamos? No es lo que esperábamos. Si no es lo que esperábamos, pero aún así tuvimos ganancia, y a lo mejor es aceptable este logro de objetivo, que en este caso sería generar ganancia, una ganancia mensual en el mes de abril, por ejemplo, eh, es súper importante saber en dónde se falló la estrategia, qué es lo que falló de nuestros planes. Probablemente cuando comenzamos el mes y determinamos que a final de abril íbamos a tener tanto de ganancia en caja, planificamos una serie de actividades. Y de hecho eso nosotros probablemente ustedes ya lo hacen y lo tienen todo en su mente. Pero al tener todo en nuestra mente y tener tantas cosas que tenemos en nuestra mente, nos aleja de la medición. Decimos, ah, cumplió o no cumplió, y listo, con eso nos quedamos. Pero cuando no, algo no cumple, cuando no se cumple un objetivo, hay que ser minucioso y saber en dónde se falló para poder hacer la gestión pertinente en el mes que sigue o para los meses posteriores. Por eso es importante el proceso de la medición de los resultados. Hay varios indicadores que también los vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las estrategias de crecimiento que ustedes deberían considerar para estos tiempos actuales. Estas son estrategias que yo no las inventé, las inventó un señor llamado Ansoff hace bastante años atrás. Y este señor plantea, y en realidad no lo plantea, sino que también, insisto, esto ya existía, simplemente él lo tomó y lo pasó a un dibujo, a un gráfico, a una infografía, algo que se entienda. En donde nosotros tenemos que tener claro, cuando formulemos nuestros objetivos de corto plazo, es qué es lo que estamos buscando. Es qué es lo que está buscando la empresa. Por ejemplo, actualmente, si ves que tu negocio no es rentable, conviene diversificar, conviene hacer nuevos productos. ¿Qué es lo que conviene? Entonces, él lo que nos dice es que si nosotros ocupamos los mismos productos de siempre y nos acercamos o nos acercamos a los mismos clientes de siempre, nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia de penetración de mercado. Estamos enfocándonos mucho en este cliente y lo queremos atender al máximo detalle posible. Cuando nosotros trabajamos con productos actuales y vemos que este mercado actual, este mercado de cliente actual no está dando resultados, tenemos que buscar nuevos mercados. Esa estrategia se llama desarrollo de nuevos mercados. Cuando nosotros vemos que nuestros productos actuales ya no están funcionando en nuestro público actual, tenemos que lo más recomendable es generar nuevos productos. Y en ese caso se llama la estrategia de desarrollo de nuevos productos. Finalmente, si ni nuestro mercado nos está atendiendo, si tampoco nuestros productos lo están tomando en consideración nuestros clientes, ahí es muy necesario la diversificación. Y ahí es donde vamos a hablar la última parte de hoy. Por otro lado, están las estrategias de competencia. Las estrategias de competencia, aquí vamos a nombrar las tres más comunes, las estrategias genéricas de competencia que toda empresa debería considerar para enfocar, en este caso, cómo quiere generar utilidades. Aquí podemos ver que hay tres estrategias, básicamente, que son la de liderazgo en costo, diferenciación, la de enfoque.
Estas se diferencian, todas estas estrategias lo que buscan es ser los líderes de mercado, es ser el que tiene el mayor trozo de torta, es el que tiene el mayor alcance. Todas estas estrategias buscan lo mismo, pero tienen algunas diferencias, ya que algunas son de mercados masivos y otras son enfocadas a nichos de mercado. Por ejemplo, partiendo con lo que es liderazgo en costo. Aquí, de esta estrategia, lo que busca es trabajar con economías a escala. Cuando yo les hablo de economía a escala, generalmente me refiero a, o sea, lo que me refiero es que producen tanto que llega un punto en donde los costos fijos de las empresas simbolizan casi cero. Hay tanta producción que los costos fijos se reducen a cero. ¿Y cómo pasa esto? Resulta que si tú tienes una empresa en donde pagas un arriendo de maquinaria y oficina, por ejemplo, si y ese arriendo te vale 3 millones de pesos, con maquinaria y todo. Si tú produces 5 unidades de tu producto en el mes, tienes que pagar igual los 3 millones de pesos. Pero si tú produces 100.000 unidades de tu producto, igual tienes que pagar los 3 millones de pesos. Pero cuando yo te invito a hacer la división entre esos 3 millones y las 100.000 unidades, vas a ver que tu costo fijo unitario es mucho menor. Entonces, de eso se trata la economía de escala, de trabajar, de reducir al máximo los costos fijos. Esa estrategia, y eso se traduce en la estrategia de liderazgo en costo. Lamentablemente, las pymes y las microempresas, a menos que descubran una genialidad, un producto genial o un servicio genial, y no en todo lo que tengan que innovar, es muy difícil que puedan competir a través de esta estrategia, ya que se necesitan muchas lucas, se necesita una gran inversión. Por lo mismo yo ahí les doy de ejemplo a Coca-Cola, o nuevamente a Coca-Cola y a Huawei, que son empresas, por ejemplo Huawei, que trabaja a escala con sus teléfonos, entran al mercado con un precio bajísimo, y eso no es porque ellos sean buena onda y digan, ah, ya no, sí, les vamos a hacer una atención a nuestros clientes. No, para nada. Ellos producen tanto, tanto, que sus teléfonos, los costos de sus teléfonos son muy, muy, muy bajos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando los costos de mis productos o mis servicios son bajos, aumento mi competitividad, porque eso me permite a mí reducir mi precio. Y cuando yo reduzco mi precio, frente a los de la competencia, me estoy volviendo más competitivo. Otra de las estrategias de competencia es la diferenciación, en donde aquí uno dice, la diferenciación, voy a ver cómo me veo diferente al resto, voy a ver qué es lo que tengo que imponerle a mi empresa o inventarle a mi empresa para que se vea diferente al resto. Y la diferenciación, fíjense que no se trata de eso, la diferenciación se trata de hacerle ver a la otra persona cómo de hacerle ver que tú eres distinto, sin necesariamente ser distinto. Por ejemplo, si hablamos de la marca, por ejemplo, Lamborghini, ellos venden vehículos que tienen las mismas características que otros vehículos comunes y silvestres, pero, y si bien ellos le agregan algunas cosas al vehículo, que son tecnología de punta, y todo ese tipo de cosas que probablemente Lamborghini puede inculcar, eso no es algo que la competencia no pueda replicar, o sea, es perfectamente replicable. Ferrari lo puede hacer, Peugeot lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, pero Lamborghini de alguna manera hace verse diferente, él hace que las personas lo vean distintos a él, haciendo lo mismo que hacen los demás. Lo mismo Apple, por ejemplo, ahí vemos que hay dos empresas de la misma industria, de la industria de celulares, pero compiten con estrategias completamente diferentes, ya que los teléfonos de Apple, si bien trabajan a una cierta economía de escala, ellos también generan ingresos por esta diferenciación, por esta exclusividad. Y de hecho es por lo mismo que te cobran caro, ya que una persona de hecho si ustedes van y van en Google y buscan un spot publicitario de Apple, van a ver que la gente que aparece en esos spots publicitarios son personas con características muy peculiares, gente pecosa, eh, personas negras, japoneses y todo mezclado en cualquier momento, son todas personas únicas. Entonces te hace creer, te pone a ti los lentes de la diferenciación Apple y te dice, si tú me compras, tú vas a ser una persona única. Pero no es que mi teléfono sea único, que nadie más lo puede hacer.
Y aquí, por ejemplo, pese a que el liderazgo en costo existe Huawei y pese a que en diferenciación existe Apple, la empresa, una de las empresas, si no es la empresa de mayor valoración en el mundo es Apple y no Huawei. Y no necesariamente está compitiendo a través de liderazgo en costo. Pero sí, insisto, Apple igual maneja ciertas economías a escala para poder competir, pero en sí no es su fuerte. Y por último, vemos las estrategias de enfoque, que aquí a tu empresa es cuando tú conoces un nicho de cliente y lo conoces tan bien que crees que puedes atenderlo mucho mejor que cualquier otro competidor que esté en el mercado. Por ejemplo, yo aquí les dejé a Matei. Quiero graficar un poco esto, y es cuando, por ejemplo, tenemos a los quesos Column, que trabajan a través de la estrategia de liderazgo en costo. Ellos venden quesos a muy bajo precio. De hecho, nos encontramos con una bolsa de queso por 1.400 pesos, 1.600 pesos en el mercado, vienen 9 láminas, cuando el queso Matei está por sobre los 2.000 pesos, 2.500 pesos un paquete. ¿Cuál es la diferencia? Que Matei se enfoca en este cliente que lo único que quiere es probar este sabor del campo, este sabor lechoso, este sabor, un sabor cremoso, un sabor a lo mejor un poco, me atrevería a decir, más artesanal que lo que nos presenta Column con esa producción en serie, un queso un poco plástico, pero no se presenta así como con una diferenciación, solamente se enfoca en atender a este público que está dispuesto a pagar, eso es una cosa, y también que quiere recibir este sabor diferente. También les quiero dejar otro ejemplo que es el de la Hacienda Patagonia, en donde ellos también atienden a un público bastante exclusivo, ubicados camino a Santa Juana, acá en Concepción, muy rica la comida, pero atienden a un público muy selecto y también su ubicación no es para nada accesible a través de un bus en cualquier momento, o sea, tienes que llegar en auto o en taxi o en Uber, y ellos se enfocan en atender un público muy particular, a diferencia de otros tipos de restaurantes que hay en Concepción, como por ejemplo el restaurante Quijote, que está al frente de la Plaza de Armas. Ellos se enfocan en sacar cada vez más comida, más rápido. De hecho, podríamos decir que en este caso, en este ejemplo, Quijote a lo mejor podría estar aspirando a una especie de liderazgo en costo, sacando platos, la mayor cantidad de platos al día. En cambio, la Hacienda Patagonia te cobra muy, muy caro por un plato y no está corriendo con sacar miles de platos al día. Y es porque está enfocándose en un nicho de mercado que no está siendo atendido. Acá en realidad les quiero comentar un poco de algunas tácticas de negocios de corto plazo o algunas cosas, en realidad algunos criterios que ustedes podrían considerar al momento de tener que pivotear su estrategia actual o de tener que reinventar alguna nueva, insisto, en conformidad a la contingencia que no sabemos hasta cuándo va a durar. Dentro de de estas tácticas yo les recomendaría darle una vuelta a sus productos, ver algún valor agregado, como dicen algunas personas, o de hecho crear un producto complementario, es decir, un producto que genere sinergia en combinación con su producto actual, pero que por sí solo no pueda subsistir. También a lo mejor pueden ahí gestionar un poco los costos de sus productos para hacerlos más competitivos, cambiar algún proveedor, prescindir de algo, ya que tenemos que considerar que bajo la modalidad actual, hay algunos costos de transacción o costos de negocio que se pueden reducir, como por ejemplo si tienes una cita con tu cliente, que tenías una cita con tu cliente y tenías que pagar un espacio o ir a un café, ahora puedes prescindir de esos gastos y hacerlo a través de Internet. O sea, si tienes esa posibilidad de poder hacerlo a través de Internet, hazlo, tómalo. Lo ideal es reducir al máximo tus costos fijos. Ojalá incluso ideal en el tema de los productos o servicios, como quieras llamarlo, poder optar a un modelo de costos dinámicos sería lo ideal, o a un modelo de costos que no sea rígido y que te permita, y que esos costos permitan ajustarse de cierta manera a la producción. Por otro lado, ahora en estos tiempos también es súper importante que podamos hacer que podamos fidelizar nuevos clientes. Nuevamente volvemos a lo que conversábamos al principio, el alcance, ¿cierto? Es súper importante y a lo mejor personas que ahora en este momento no tienen la capacidad para contratar tus servicios o comprar tus productos, probablemente en el mañana sí lo hagan si tú fuiste bueno con ellos ahora. Entonces hay una oportunidad para potenciar tu negocio.
También otros tipos de cosas como productos, regalos de gancho. También pueden ver la forma de incrementar la frecuencia de compra. Por ejemplo, si estás vendiendo hierbas, por ejemplo, no sé, de 20 gramos cada bolsa, poder bajar la cantidad de gramaje que vendes por bolsa y mantener el precio. Eso va a producir que generes menos costos y generes más márgenes de ganancia porque estás ocupando menos materia prima. Ese tipo de cosillas es súper bueno que las puedan ir analizando, que la puedan ir ajustando, porque de eso va a determinar la competencia de su negocio dentro de los próximos meses. Los precios van a seguir bajando probablemente, de hecho va a ser una realidad, ojalá que no, que se va a complicar la compra, el consumo probablemente se va a reducir, entonces por lo mismo tenemos que incentivar a nuestros clientes a que nos compren y para ello tenemos que transformarnos en empresas más competitivas. Insisto, una buena manera de medir la competencia o la competitividad de tu negocio, esto como experiencia, no sé si estará en algún libro, es poder analizar los precios de tu competencia, ver cuánto están cobrando ellos, ver cuánto estás cobrando tú, porque algunas dicen, pero ellos cobran más, yo cobro lo mismo. Pero si tú estás contento con tu margen de ganancia y estás con un buen ritmo para seguir tomando operaciones, a lo mejor no es necesario que subas tu margen de ganancia, simplemente puedes mantenerlo y al mantenerlo te vas a hacer más competitivo y te va a llevar más trabajo y vas a empezar a desarrollar ya esta especie de economía. Entonces ese tipo de cosillas siempre tenemos que irlas considerando, no simplemente compararnos con el otro y cobrar lo mismo, eso para nada, es completamente no recomendado. Bueno, ahí aparece lo que es la reducción de costos operativos, que eso es lo que le estaba comentando. También la obtención de recursos financieros. Y aquí me quiero detener un poco, bueno, eso lo de la obtención de recursos financieros en realidad lo vamos a ver mejor más a detalle más adelante. Em, que lo vamos a ver acá en lo que es la jerarquía financiera. Pero primero, antes de hablar de las jerarquías financieras, vamos a conversar un poco de las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Y que tiene mucho que ver también con lo que, o sea, se parece a nuestros objetivos, pero en realidad las expectativas, claro, las expectativas son como lo esperado que vamos a lograr de, de nuestros objetivos. El problema de las expectativas es que nacen en un ambiente o en un entorno con mucha simetría de la información. Es decir, hay gente que tiene información privilegiada del mercado, hay otras personas que tienen otro tipo de información que también es privilegiada, y por otro lado hay mucha información dando vuelta en el mercado que confunde mucho las expectativas de las personas, porque por ejemplo yo me puedo plantear un objetivo, el cual va a estar basado en el entorno, pero resulta que ese entorno, como yo lo vi en las noticias, en el diario El Mercurio, por así decirlo, no era tan así, ya que el diario financiero me presentó al otro día otra noticia que me indica otro tipo de cosas y ya mi objetivo no cobra sentido. Entonces, esa simetría de la información, esa nube de información que anda dando vuelta, todo tan difuso y tan oscura, es lo que, lo que hay que cuidar mucho, o sea, de dónde nosotros obtenemos información para fijar nuestros objetivos. Por otro lado, también les quiero hablar aquí, esto es netamente finanzas. Cuando yo le hablo de finanzas, no se imaginen lo que es la bolsa de valores, no se imaginen personas con terno, olvídense de eso, olvídense de ese tipo de cosas. Cuando yo le hablo de finanzas o cuando escuchan hablar de finanzas, ustedes relacionen finanzas y riesgo. Eso es, las finanzas es la ciencia que administra el riesgo en el dinero. Y la razón financiera o la razón de riesgo es que también no la tienen que olvidar porque esto le va a servir para enfocar sus negocios, es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si ustedes les vienen con un negocio y les dicen, no, sabes que este es un negocio cero riesgo, pucha, la verdad es que yo no conozco ningún negocio que sea cero riesgo. Y lo otro es que si les dicen, no, el riesgo es bajo, pero la rentabilidad es alta, también denle una vuelta, no se queden con eso, que no les mientan, porque
las finanzas, lo que han analizado durante años y años de estudio, es que a mayor riesgo es mayor la rentabilidad. Por eso es que, por eso es que es muy, por eso es que yo no conozco ningún negocio que no tenga riesgo, la verdad. Y esa rentabilidad es lo que nosotros llamamos también utilidad. Utilidad, ganancia. Esa utilidad o ganancia, o esa rentabilidad, eficiencia también algunos le dicen, sale de lo que es lo que queda entre las ventas y los gastos. Ahí es muy importante que ustedes sean capaces de medir esa utilidad, porque no sirve solamente decir, ya, vendimos esto, ya, ok, pero ¿cuánto fue tu utilidad? ¿Un 27%, un 40%, un 2%? ¿Y cuál es el objetivo de la rentabilidad anual? Si tú te planteaste un objetivo de obtener una rentabilidad de un 40% y mides tu utilidad al final de mes y tiene un 5%, replantea tus objetivos, porque algo sucedió. Y para eso tenemos que ir midiendo siempre la utilidad. Ahí vamos a ver ahora más adelante unas formulitas que se las vamos a hacer llegar obviamente a través de sus correos, en donde ustedes van a poder medir sus negocios, porque esa es la idea de hoy, que ustedes puedan tener estas herramientas para medir sus negocios y saber en qué posición se encuentran para poder determinar cuál es la estrategia óptima o la mejor estrategia que podrían tomar durante estos 2 meses o durante los próximos 3 meses. Entonces aquí ya pasamos a lo que les comentaba, lo que es la jerarquía financiera, que lo vimos por acá, en donde hablábamos de la obtención de recursos financieros. La jerarquía financiera simplemente es muy sencillo. Esto es el orden en que las empresas comúnmente, las empresas grandes, comúnmente ellos financian sus operaciones o sus nuevos proyectos, o sus nuevos productos, sus nuevas diversificaciones, como ustedes quieran llamarlo. Las empresas generalmente, las empresas grandes parten utilizando sus recursos internos, o sea, lo que a ustedes les quede, luego esta utilidad que les va a quedar, es lo que las empresas reutilizan para invertir. Después las empresas lo que hacen es solicitar una deuda al banco, por lo general. Esto es por lo general, no es que sea una regla. Generalmente piden una deuda. Y finalmente lo que hacen es emitir capital. Cuando yo hablo de emitir capital es cuando decimos, traigamos nuevos socios a nuestra firma porque también necesitamos dinero. En base a mi experiencia y lo que he visto más comúnmente acá en Chile, es que primero se utilizan los recursos internos de las empresas, véase la caja directamente o el capital de trabajo o algún excedente de inversión que la empresa tenga como objetivo reinvertir. Después, acá en Chile se ocupa mucho la emisión de capital, o sea, buscar un socio, un accionista, un socio de responsabilidad limitada, dependiendo de la figura de tu sociedad. Aquí lo que pasa con la emisión de capital es que tiene una ventaja frente a la deuda, ya que la deuda nos compromete con obligaciones a terceros. En cambio, la emisión de capital no nos amarra a nadie más que a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, estas dos cosas tienen sus pros y sus contras. En que la emisión de capital probablemente pueda dañarnos, o sea, no sé si suceda, pero puede impactar en lo que es la toma de decisiones, porque ya entra otra persona más al negocio a también a aportar. Entonces ahí se puede perder el rumbo de la empresa. No es algo común que suceda, la verdad es que no, pero sí puede suceder. Por eso ahí es muy importante saber también cuánto capital es el que yo necesito captar de estos accionistas. Y para eso ustedes tienen que saber qué objetivo quieren tener. Y por otro lado está la deuda, ¿cierto? Que claro, nos trae esta obligación, nos deja con esta obligación, pero no nos dificulta la toma de decisiones, ya que eso queda completamente en nuestras manos. Luego ya pasamos a lo que son las finanzas de empresas, en donde aquí esto es lo que vamos a ver acá son los indicadores que utilizan las empresas para poder medir sus capacidades, medir sus objetivos, medir sus estrategias, hacer este control de proceso estratégico. Y aquí yo les quiero dejar lo que son estos indicadores y también les quiero comentar que es clave que si ustedes no lo están haciendo en su negocio,
tengan registro o lleven registro de lo que está expuesto ahí, que es de caja, de venta, de compra, de proceso. Si tienes ventas de producto, tienes que llevar un inventario, de verdad. Lleva un inventario, estima los pedidos, trata de trabajar con programaciones un poco más largas para que salgan los procesos todos de manera óptima y no tengas que estar pagando por algo apurado a última hora que generalmente incluso puede incurrir en pérdidas para tu negocio o para tu empresa. También es, y aquí también es súper importante lo que hacen las finanzas, es de transformar estos datos contables o esta información monetaria que nos reportan en información. Cuando las finanzas se meten al cuento de las empresas, en este caso se meten a analizar la información, el dato, y el dato lo transforman en una información a través de algunas fórmulas matemáticas. Nosotros yo les quiero exponer acá en realidad, les dejo ahí las más comunes que se utilizan y que a corto plazo nos podría servir bastante. Por ejemplo, saber cuál fue la rentabilidad real de nuestro negocio en abril y compararlo con marzo o compararlo con abril del año pasado y ver si hemos crecido o no hemos crecido. O sea, yo puedo saber que en el mes de abril me fue mejor que en otras ocasiones, comparándolo con el mismo mes de abril del año anterior. Pero si yo no tengo los registros, no tengo esa información ni esos datos, no puedo hacer ningún análisis. No puedo saber si estoy avanzando en mi objetivo, si estoy logrando mi visión y si incluso si mi estrategia se está cumpliendo como tiene que cumplirse. Porque a lo mejor se está cumpliendo, pero siempre hay algo que probablemente se nos escapó, porque no se está cumpliendo el objetivo. También es súper importante saber cuál es la capacidad de pago que tenemos para nuestras deudas de corto plazo y para eso yo les recomiendo ocupar la fórmula de la prueba ácida. Si ese valor les da por bajo 0,5, no es que estén mal, de hecho tienen capacidad para cubrir deudas de corto plazo, véase préstamos si es que tienen que pedir alguno, pero ya empiezan a entrar en un terreno un poco peligroso porque probablemente se puedan quedar sin capital de trabajo por algún proyecto nuevo que tengan que tomar o por alguna ampliación obligatoria que tengan que hacer por algún cliente, ya que al principio es así, pues, hay que adaptarse, hay que crecer y las empresas cuando son chicas y empiezan a crecer, se necesita ir invirtiendo capital de trabajo para que el crecimiento se pueda sostener, porque la caja no da al principio. Otro indicador importante de acá podría ser la razón de endeudamiento, que básicamente nos va a indicar cuánto porcentaje de deuda tenemos comprometido en relación a nuestros activos. Y por otro indicador igual súper interesante es el de la rentabilidad del producto. Pienso que ese indicador les podría servir mucho, insisto, producto o servicio, les podría servir mucho ya que sabrían realmente cuál es la rentabilidad específica, ¿cierto?, de un producto que están vendiendo, no la rentabilidad del negocio. Cuando hablé arriba de la rentabilidad neta, ahí yo dije utilidad neta, o sea, el porcentaje, ahí le va a dar un porcentaje de rentabilidad, ¿no? Es la utilidad neta sería en este caso el resultado final del ejercicio, o sea, ventas menos costos partido de las ventas. Pero cuando hablo de la rentabilidad del producto, son las ventas, o sea, o el precio de venta del producto, menos los costos que genera ese producto y todo eso dividido por la venta. Eso debería darles la rentabilidad del producto. Y aquí ya para finalizar, vemos lo que es la evaluación ante la diversificación, que es como cuando yo les comentaba. Ya teniendo claro o teniendo en la mesa lo que son la planificación, saber lo que es la planificación, saber un objetivo, o sea, nosotros ya tenemos que, en este momento, en este punto deberíamos ya tener claro el por qué nos vamos a diversificar y a qué rubro nos vamos a diversificar o a qué tipo de negocio nos vamos a diversificar. Y cuando hablo de diversificar es cuando tú descubres que tu empresa o tu negocio ya no está dando los mismos, no está dando las mismas ganancias o las mismas utilidades que siempre. Y eso no está sucediendo no está sucediendo a casi todo o a la gran mayoría de las empresas. Obviamente hay algunas que están mucho más afectadas que otras. Y ahí es donde uno empieza a decir, chuta, sigo con este negocio porque no puedo sostenerlo así durante 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Diversificar, crear, crear nuevos negocios. Pero aquí nosotros tenemos que también tener esta mirada táctica, esta mirada de decir, ah, ya,
me está ofreciendo este negocio, o se aparece esta oportunidad, ¿cuál es la rentabilidad del negocio? ¿Cuál es el costo del negocio? ¿Cuál es el proceso productivo de este negocio? ¿Cómo voy a planificar el gasto que voy a ir haciendo en este negocio? ¿Tengo los recursos para hacerlo? Si todas esas preguntas dicen sí, y dicen que sí, lo tenemos, y vamos y todo, yo ahí te pongo una nueva barrera y te digo, calmado, hay que evaluar, porque se ve bueno desde afuera, se ve todo lo que tú quieras, se ve muy, muy apetitoso, pero hay que evaluar y hay que saber si realmente se puede trabajar con él. Y aquí es donde pasamos también a qué es al análisis, le puse ahí análisis de inversiones, porque igual les quiero comentar hay dos tipos de inversiones, de bajo riesgo y de alto riesgo. Baja rentabilidad, alta rentabilidad. Las empresas son inversiones de alto riesgo y con una alta rentabilidad. Y nosotros estamos ahí. Las inversiones de baja rentabilidad y de bajo riesgo son aquellas que, por ejemplo, los fondos mutuos, por ejemplo, los depósitos a plazo, esos son inversiones de bajo riesgo, pero que no entregan mucha rentabilidad. Y también son bastante cortoplacistas. También hay tipos de instrumentos de renta fija para invertir que no entregan muchas rentabilidades, de un 1%, 2%. En cambio, una empresa puede generar al final del año comercial hasta 1000% de utilidad, o sea, no hay límite. Si tu negocio es exitoso, las rentabilidades son infinitas. Y aquí es súper importante analizar estas inversiones, analizar estas diversificaciones. Y también, bueno, y también dentro de las inversiones, antes que se me vaya, hay inversiones que uno hace dentro de la empresa. Podríamos decir que son intrainversiones. Y estas herramientas o estos criterios también ayudan a tomar decisiones sobre eso. Por eso es muy importante analizar la rentabilidad de este negocio, que ya lo vimos anteriormente y ya sabemos cómo hacerlo. Está la fórmula ahí en donde ustedes van a poder revisar más a detalle. También es muy importante analizar los resultados obtenidos, o sea, si te están ofreciendo un nuevo negocio o una nueva diversificación, consigue los estados financieros, habla con él, pregúntale si tienen contabilidad, pregúntale todo lo que tenga que esté relacionado a los resultados con clientes, resultados financieros, resultados operativos, y ahí somételos a análisis. Y para ello te tienes que apoyar en las fórmulas que ya estuvimos viendo, que vimos en las diapositivas anteriores. También aquí, mira, es muy importante analizar las estrategias de este negocio nuevo que vamos a adquirir o que vamos a comenzar a trabajar. Si es que tiene una estrategia definida, si es que ya tiene una estrategia que se ha probado y que funciona, saber cuáles son las expectativas de este negocio a futuro, que las expectativas van mucho más allá y están alejadas muchas veces de los objetivos. También es súper importante poder analizar la efectividad de las tácticas operativas ahora del negocio, o sea, de los objetivos de corto plazo, si están funcionando o no, si generan resultados positivos o no. Otro análisis también de estas inversiones nuevas de estos negocios es ver la forma o si existe manera de reducir aún más el riesgo, porque el riesgo no es algo que nosotros queremos, el riesgo es algo que o sea, depende de tu adversión al riesgo, pero en regla general hay que lograr en realidad el óptimo equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Entonces, si tú puedes reducir el riesgo y reducir la rentabilidad hasta la rentabilidad que tú quieres, ver qué opciones tienes para hacerlo. Mientras menos riesgo, mejor. Y por otro lado, también muy importante si vas a invertir o si vas a abrir una nueva línea de negocio o una nueva línea de productos, es conocer cuál es la percepción del cliente frente a ese producto, qué es lo que opina de ese producto. Por ejemplo, un caso que sucedió hace muy poco, no sé si conocen la mayonesa, en realidad Not Mayo, que se vio involucrada en algunos enredos en cuanto a la percepción del cliente porque era un producto orientado a los veganos y salió con Papa John's y Papa John's está metido con otros cuentos de la industria de la carne. Entonces ahí, en ese caso, Papa John's, perdón, Not Mayo hizo una inversión, ¿cierto? Hizo una alianza estratégica con Papa John's, pero nunca pensó que el cliente o la percepción que el cliente tenía frente a esa mayonesa eh, iba a transformarse en algo negativo.
porque ellos no se dieron cuenta tampoco que sus clientes eran veganos. Y resulta que ellos cuando plantearon su negocio, sus clientes, ellos lo habían planteado como una opción para las personas que no pueden consumir grasas o cosas así que están dentro de la mayonesa tradicional. Entonces ahí también ellos tampoco hicieron un estudio del cliente, ni siquiera, y al no saber ni siquiera de qué cliente estaban llegando, no tampoco conocían la percepción del cliente. Y cuando hacen esta transición, que parecía un muy buen negocio y seguramente tuvieron bastantes millones de por medio, dañó completamente su imagen como producto. Ahora, con todo lo de la crisis, no ha salido nada sobre ellos, pero hay que ver simplemente qué es lo que pasó, qué es lo que irá a pasar con ellos en realidad. Y acá para finalizar, les dejo también algunos indicadores de gestión operativa, que estos son los indicadores que ustedes deberían, o les recomiendo, no deberían, en realidad solamente se los recomiendo poder aplicar cuando vayan a analizar una nueva inversión, una nueva diversificación, una nueva apertura de línea de producto, lo que hemos estado diciendo. Ahí, por ejemplo, es súper importante saber si ustedes ya están viendo un negocio que ya está en marcha, ver cuál es el cumplimiento de plazos, o sea, qué valor, qué es lo que me entrega ese cumplimiento de plazos, ¿lo están cumpliendo, no lo están cumpliendo? ¿Qué es el valor que nos irá a arrojar ese indicador? También es súper interesante poder conocer el coste medio de la gestión, saber cuánto en promedio nos sale o nos cuesta operar en un mes o nos cuesta llevar un producto a un nuevo cliente. Eso también es súper importante saber ese valor. Si bien no todos van a valer lo mismo, porque algunos clientes pueden que estén más lejos, otros a lo mejor tengamos que desarrollar algún proyecto muy particular, sí es bueno tener un valor medio para yo poder dilucidar lo que se va a venir en el futuro o cuánto tengo que tener preparado en caja o como capital de trabajo. Eso va a permitir que ustedes se puedan o utilicen mejor sus recursos en realidad y no se vean apurados que les falta dinero, que este cliente no paga, que chuta, ¿qué vamos a hacer? No hay que cobrarle, el cliente paga 30 días. Todo ese tipo de cosas se pueden ahorrar a través de esta planificación, de saber cuánto me va a salir el próximo mes operar. Porque eso también les va a ustedes permitir saber qué tipos de trabajos pueden tomar o qué tipos de clientes pueden tomar o hasta cuántos productos pueden vender, etcétera. También es súper importante monitorear el ciclo operativo de estos negocios. El ciclo operativo es el tiempo que pasa entre que se compra la materia prima, en caso de que sea un producto, y en caso de que sea un servicio, desde que inicia el servicio, hasta la venta, o sea, hasta que el cliente te compra. Por ejemplo, yo compro lápices para vender, y yo los guardo en mi bodega y los dejo ahí en un stock, imaginando que soy un negocio, una librería local. ¿Cuánto es el tiempo que pasa en que yo compro ese lápiz y el cliente me lo compra? Ese es el ciclo operativo. Mientras menor sea el ciclo operativo, ojalá sea de un día, ojalá sea de horas, minutos, eh, es un buen indicio. Por otro lado, es súper importante también monitorear cuál es el periodo, el tiempo de pago medio que se le, que se le hace a los proveedores. Pero aquí igual que tenemos que considerar dos cosas, que están los cobros y están los pagos. Desde el punto de vista de la administración, mientras antes reciban el dinero y más tarde paguen, les va a permitir les va a permitir prescindir de financiaciones externas o de financiaciones no contempladas, lo cual va a reducir el riesgo de su negocio. O sea, en este caso nosotros le pagamos a nuestros proveedores a 5 días y nuestro ciclo operativo es de 10 días, hay 5 días que quedan sin financiamiento porque el cliente todavía no nos ha comprado. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar para estos casos. O sea, no sé si sea la práctica, la mejor práctica, pero desde el punto de vista de la administración les puede ayudar a tener un poco más de liquidez por algunos días más. Por otro lado, tenemos el ciclo de conversión del efectivo, que lo abrevié ahí como CCE, y este es un poco distinto al ciclo operativo, que va un poco más allá, ya que nos va a indicar cuál es el tiempo que pasa desde la compra de la materia prima hasta el cobro. El otro era hasta la venta, pero no necesariamente la venta quiere decir que el cliente nos va a pagar en ese mismo momento.
pero hay en ocasiones en donde estos cobros se hacen más adelante. Y ahí es súper importante saber cuánto se tarda en transformarse en efectivo una mercadería o un servicio. Y otro indicador que igual sería bueno que pudieran analizar al momento o que pudieran armar al momento de comprar nuevas inversiones o de hacer nuevas inversiones, tanto en su negocio como en otros negocios, es el de pronosticar las ventas. Si van a comprar un negocio, soliciten el pronóstico de ventas. No tiene nada de malo, porque ustedes no conocen el negocio, están tratando de enterarse o lo conocen, pero necesitan saber a detalle cómo funciona, pidan el pronóstico de ventas. Si ustedes llevan 3 meses operando o llevan un año operando, que sería lo ideal, mucho mejor, hagan pronósticos de venta, hagan simples promedios de ventas de meses anteriores, y proyecten eso como objetivo de venta para el mes que sigue. Si tienen ventas del año anterior, incorpórenle una meta. Por ejemplo, y en el mes de abril del año pasado ganamos 100 lucas. ¿Cuánto tenemos que ganar este mes? ¿Cuánto queremos ganar este mes? No, mira, en conformidad a los objetivos, deberíamos ganar un 15% más en abril. Entonces la meta de venta sería las ventas de abril del año pasado más un 15% de esas mismas ventas. Y ahí nos daría ya nuestra meta de venta de abril. Y ya tendríamos un objetivo, que ya estamos teniendo un objetivo. Ahora, ¿tenemos los recursos para alcanzar esa meta de venta? ¿Sabemos cómo lograrlo? Sí, no. Y ahí es donde entra la estrategia, donde entra la planificación, que la planificación es la carta de navegación de la estrategia. Es súper importante que la bajen en un papel, a una grilla y escriban y vayan controlando. Ahora hay hartas aplicaciones con las que los pueden hacer. Yo les recomiendo Trello. Trello es una herramienta virtual bastante buena que les permite ir controlando los procesos y es gratuita, que es lo mejor. Así que eso más que nada, terminar ahora en realidad quiero terminar y ver si tienen algunas preguntas, si cualquier cosa que quieran comentar, algún alcance, etcétera. Voy a revisar el chat porque no lo revisé, me tiré de corrido y no revisé nada. Ahí Fabiola comenta que viene de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Probablemente también hayan variables que salgan de allá, o sea, estamos en un mundo globalizado. Fui bastante rápido. Mira, fui bastante rápido porque por el tiempo y por la cantidad de contenido. La venta cruzada es cuando le vendemos un producto a un cliente y a la vez, por así decirlo, le ponemos otro más en su carro, de alguna forma, un producto que él no esperaba, pero que estaba ahí, que él no había visto, pero que acepta. Generalmente estos productos son de menor precio. La emisión de capital, la emisión de capital es cuando nosotros vendemos parte de nuestras compañías. Cuando nosotros, por ejemplo, una empresa, una sociedad por acciones, eh, vende acciones. Cuando esa empresa vende acciones, se le llama emisión de capital. El capital es la propiedad de la empresa, entonces básicamente lo que está pasando ahí es emisión de venta de una parte de la empresa. La diferencia entre ganancia, utilidad y rentabilidad. La ganancia y la utilidad es lo mismo. La ganancia y la utilidad es lo que nos queda al final de descontar todos los costos y los gastos de nuestros productos. Y la rentabilidad es la eficiencia o el porcentaje de eficiencia de un negocio. Yo te digo porcentaje porque generalmente se expresa en un indicador porcentual, pero en sí la rentabilidad es
podríamos decir que es la eficiencia de un negocio, qué tan eficiente fue generando ganancias y utilidades en un año comercial. Exacto, eso es lo que tú me explicas de las ventas, lo de las farmacias es un ejemplo. También en otro caso que se ve, por ejemplo, en el cine también se ve bastante. Uno va al cine, bueno, yo no voy mucho al cine, pero uno va y probablemente aparte de las palomitas, te quieran vender también bebidas o te quieran vender lo que sea, papas fritas, y de hecho cuando ellos venden sus entradas lo hacen de esa manera. O sea, te venden una entrada que ellos le dicen premium a, no sé, 10.000 pesos, 14.000 pesos, que te viene con un balde de palomitas, bebida, etcétera. Eso es venta cruzada, porque tú no lo estabas buscando, pero ya que te lo ofrecen, hace que ellos también generen un poco más de ingresos. Mm, ahí, si solamente te enfocas si solamente te enfocas en clases de inglés, tal vez una venta cruzada sería proponerle algo relacionado mm, a un contenido que la persona en sí no quiera, no tenga contemplada de ver, por ejemplo. Si, claro, algún contenido que vaya a potenciar o que vaya a mejorar aún más la adicción, la dicción del idioma, por ejemplo, puedes ofrecer algún paquete relacionado solamente a trabajar speech de inglés, por ejemplo, para potenciar ese lado. Eso podría ser una venta cruzada en el tema de las clases de inglés. También lo que dice Joana, asociarse con otros profesores, que no sean solamente clases de inglés. De hecho, es súper bueno porque ahí incluso crearías una nueva línea de productos, por así decirlo, que serían clases de otro tipo. También ahí